pasa? Que Carmen no dice nada. Es que para los de la tele les digo, es que estoy con la boca abierta. O sea, todavía no la he podido cerrar desde ayer, desde que me enteré que el Consejo de Ministros había aprobado lo siguiente. El Gobierno cortará el FLA si la Generalitat destina fondos al referéndum. Ahí va. Pero si esto lo llevamos nosotros diciendo desde que se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria. Mira, el profesor Raga es como yo, que tiene que hablar porque si no su mujer dirá, ¿dónde se ha metido mi marido? Pues no, está aquí en la radio. Y Antonio Sancho también. ¿Qué tal? Porque hay una, iba a decir filosofía popular, pero no quiero que Albiac me mande a paseo. Digamos un dicho popular, ¿no? De más vale tarde que nunca, pero ya les vale, ¿eh? Desde que en 2013 aprobaron la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que se la llevamos en este programa y en esta casa recordando año tras año de lo que está pasando. Al final le hemos traspasado 60 y pico mil millones a Cataluña del FLA. No sabemos muy bien qué ha pasado, porque les dábamos dinero y las farmacias no cobraban. Les dábamos dinero y los proveedores, los centros de mayores no cobraban. Y, oye, ¿pero a qué está dedicando el dinero? Anda, pues a lo suyo, a subvencionar a los periódicos, a subvencionar a las asociaciones pro-secesionistas, pro-golpe de Estado, y así todo. Bueno, total, al final se han dado cuenta de que hacen con el dinero lo que les da la gana y ya por fin han decidido esto, que el Gobierno va a cortar el FLA y tal. Es verdad que ha habido reacciones de todo tipo, hay muchos que no están de acuerdo, pero bueno, nosotros a lo nuestro, que ahora veremos si tanto el profesor Raga como Antonio Sancho están de acuerdo o no, pero en el programa, lógicamente, vamos a hablar de muchas más cosas, porque se está hablando mucho esta semana y otras anteriores, pero ya en esta de forma más calentita, de la negociación salarial, después de que la ministra dijera que había que subir los salarios, de que todo el mundo esté con la cuestión de que los salarios, la precariedad, todo esto que ya saben, que el mantra que le comentamos aquí, y que sí que es cierto, pero también es cierto que hay muchísimas empresas que todavía no pueden, y otras muchas que dicen, entonces, ¿qué hago? ¿Le subo el sueldo a todos o contrato a alguien más? Y este es un poco el dilema, ¿más empleo o más salario para todos? Bueno, pues ahora lo hablaremos. Y luego también de ese pensamiento, todavía es un pensamiento que parece que ronda por la cabeza del Gobierno, de extender las 35 horas de trabajo semanal a los funcionarios. Les recuerdo que el Gobierno tiene recurrido los 35 horas de la Junta de Andalucía, así que hay un poco aquí de guirigay. Y después, por supuesto, hablaremos de ese informe del FMI, que luego verán que lo podrían haber hecho nuestros hijos, porque total, para lo que dice, no sé para qué queremos al Fondo Monetario Internacional. Porque, oiga, si para abordar un problema tan complicado como el de las pensiones, al final dice, oiga, hágase usted un plan privado, oiga, pues para eso no me dé la lata. Y para subir el PIB, pues si es que eso ya lo han hecho todos. Y seguro que al final además se equivoca, porque que rectifique se equivocará. Dice el 3,1, pues ya verá cómo es más. Venga, vamos enseguida con todo esto, que hay mucha tela que cortar. Economía para todos con Carmen Tomás. Creo que yo ya he dado suficientemente mi opinión sobre lo que pienso de la medida que adoptó ayer el Consejo de Ministros, esa de suspender el FLA, si el gobierno entiende y se da cuenta de que, porque, perdona, la Generalitat tiene que estar todas las semanas mandándole al Ministerio todos y cada uno de los gastos certificados. Antes de empezar el debate, vamos a escuchar lo que ha dicho el portavoz ayer para explicar este asunto. Primero, ¿cuáles son los objetivos de este acuerdo? El objetivo de este acuerdo tomado hoy es impedir que la Generalidad de Cataluña pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Bueno, vamos a hablar primero de eso, de los objetivos. Este es el objetivo de esta medida, realmente para lo que es este gobierno y los años que han pasado, radical, diría yo la calificaría de radical, porque ya puesto es radical, después de que tenía la posibilidad desde 2013, no la ha utilizado hasta el 2017, que ya es que estamos, vamos, que nos van a dar un golpe de Estado, pues bueno. A ver, profesor, primera opinión. Hombre, la opinión es bienvenida sea, aunque sea tarde, pero es que viene tímida. El acuerdo es muy tímido, porque a mí me hubiera gustado más un acuerdo con carácter mucho más general, es decir, para toda actividad que vaya en contradicción con las leyes del Estado. Porque entonces no habría embajadas que financiar, entonces no habría enseñanza
que no cumple con los objetivos ni con las sentencias del Tribunal Supremo, y todo eso sería objeto de racionar el FLA para lo que cumpla con los objetivos coincidentes con la licitud de un gobierno autonómico. Entonces, a mí, bien, de acuerdo, pero esto es una anécdota. Esto es una anécdota con la historia. O sea, ¿usted estaría más de acuerdo con lo que nos hace Europa a nosotros, que es mandarnos, hacernos prácticamente las cuentas, decirnos en Claro. lo que sí y lo que no, los objetivos que tenemos que cumplir y que los tenemos que cumplir, y... Y si no, congelado el fondo hasta que se cumpla. Ajá. O sea, Así. ir un pasito, le ha faltado dar un pasito más. Pero además, sobre todo, distinguir, vamos a ver, yo creo que no hay excusa para decir, no, es que no he podido tal, porque el déficit... No, mire, tenemos obligación de no gastar más de lo que tenemos. Esto es un principio que en nuestras familias existió siempre y que intentamos que siga existiendo, pero que el Estado, el sector público, eso se le ha olvidado. Bien, ahora... Vamos a distinguir de todas formas, ya que estamos en esa dinámica de que hay que aceptar el déficit como hay que aceptar la inflación como objetivos gratos, pues vamos a distinguir entre objetivos lícitos y objetivos ilícitos. Y al objetivo ilícito no se le tolera ni un céntimo, ni con superávit. Usted no puede gastar dinero en algo que de suyo es ilícito. Y gastar recursos públicos para eso. Esa es, vamos, mi pobre opinión. Pero pues vamos a la opinión de Antonio Sancho. Ya sabéis que con este gobierno, yo lo considero un gobierno tibio, ¿no? Ya lo decía Jesucristo, ¿no? Que hay que defenderse de los tibios porque no sabemos hacia dónde van. Entonces es verdad que a lo mejor se quedan exclusivamente en el tema del FLA para evitar que se hagan gastos en el referéndum, lo cual supone un inicio, una pequeña aproximación al control que se tiene que hacer de las cuentas de la Generalidad, pero al mismo tiempo eso les puede dar pie a entrar, como decías, Pepe, en muchísimos otros aspectos, es decir, a la parte ilícita, ¿no? Es decir, vamos a ver, bien, ya sabemos que vamos a controlar los 5 millones o lo que pueda costar el referéndum y que no se gaste ni un euro nada más que en otra cosa que no sea o eso, excepto eso, ¿no? Pero una vez que estamos dentro, vamos a ver en qué se está gastando el dinero de la sanidad, decías tú antes de las farmacias, en qué se está gastando el dinero de la educación, porque siguen pasando cosas inconstitucionales, claro, que estarían que son exactamente igual de ilícitas, claro, que el tema del referéndum. Claro, entonces, claro, una vez que ya están allí, los hombres de negro que decía Carmen antes, pues que se remanguen y que se pongan a investigar qué es lo que está pasando realmente con las cuentas catalanas. Podíamos cambiar de color, pero no conviene, porque si dices verde, igual se piensan que quieres que mande la Guardia Civil y todas estas cosas y se ponen muy nerviosos. Bueno, en realidad, Maderos, ¿no? Segunda parte de la cuestión, el Ministerio, ¿cómo se va a asegurar el cumplimiento de esta medida, que va a entrar con carácter inmediato en vigor? Pues una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum. ¿Qué ha dicho sobre esto el ministro portavoz? Sobre requisitos y responsabilidades. Cuidado con los funcionarios y las responsabilidades. Todos ellos certificarán semanalmente que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum ilegal. El Ministerio de Hacienda y Función Pública verificará lo previsto en este acuerdo. Si de la información concluyera que se ha financiado el proceso referendario, dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidades. Bueno, suena como muy... Pero no, suena... Hay un tema cuidado importante... con los interventores, básicamente. Y hay un tema importante y es que tenga relación directa o indirecta con el referéndum. O sea, por ejemplo, no cabe publicidad. Publicidad, te lo iba a decir yo ahora. Claro, publicidad ni en la tele ni en los esos periódicos. son facturas importantes. Hombre. Entonces, no cabe publicidad del referéndum. Una página web, unos anuncios en la calle, una subvención para todo. Que lo haga otro, porque a veces dices, yo no lo he hecho, lo ha hecho una asociación de estas de Omnio Cultural o lo que sea, pero la factura de quién la ha pagado.
No, aquí lo importante es la factura, claro. Y indirectamente, ya que hablas de Òmnium Cultural, que fue otra cosa hace muchos años, pero si Òmnium Cultural paga las facturas, pero Òmnium Cultural recibe subvención del presupuesto de la Generalidad, indirectamente esa subvención está pagando algo que tiene relación. No, desde luego el cerco al funcionariado catalán es evidente. O sea, aquí ahora un interventor se las tentará a la ropa de firmar cualquier cosa o de no enviar a Hacienda cualquier cosa, que son los interventores, y luego los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económicos financieros de las entidades en las que no existan interventores generales, que puede haberlo, intervención delegada, el director general de presupuestos, el de política financiera, el de seguros, el de los tesoros, en fin... A mí esto me parece una medida seria. O sea, esto es lo que pasaría en cualquier país, país desarrollado de nuestra OCDE. Esto es lo que debería de pasar. Yo por eso decía antes que como le tengo bastante miedo a este gobierno por su tibieza, esto parece que está muy bien, ¿no? Parece una bravuconada. Lo único falta es que lo hagan. La única reserva es decir, solo lo referido al referéndum. Ya. De acuerdo. Pero bueno. Pero ya dice directa o indirectamente, que eso también es importante, ¿eh? No, lo de directa o indirectamente relacionado con el referéndum. Sí. Hombre, es que si no, de forma indirecta trampeas todas las leyes que te metan, eso está claro. Pero que es lo que ellos han estado haciendo. Claro. Y es lo que hay que impedir, porque ellos han estado poniendo anuncios, haciendo editoriales conjuntas, que eso no era gratis, como todo el mundo sabe. Y la web de no sé qué, y todo eso estaba pagado al final, y todos los viajes que han hecho al extranjero para hablar del referéndum y todas estas cosas que, bueno, el otro día nos contaba Girauta que fue Carme Forcadell a Bruselas, a una salita donde había... Más pequeña que esta, ¿no? 3 o 4, o sea, los 3 o 4 medios catalanes y los 3 o 4 diputados, y que luego al día siguiente en los periódicos bien untados que salía la foto del Parlamento de Estrasburgo y Carme Forcadell le cuenta a los eurodiputados el proceso. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Pues todo eso cuesta dinero y encima mucho para el resultado que han sacado, que ha sido 4, no le recibía a nadie y todas estas cosas. Bueno, en fin, la verdad es que no creáis que a todos les ha parecido muy bien esta medida, porque hay alguno que está diciendo que sí, ¿cómo se puede utilizar el FLA para estas cosas? Como si fuera un arma arrojadiza. Oiga, pues si es el dinero de todos los españoles, que encima desde el año 14, 0% de interés. Que es que solamente Cataluña se ha ahorrado en intereses de ese FLA 2.000 y pico millones. Y no sé si conocéis un informe del Ministerio de Hacienda que dice que las comunidades autónomas, como no podían salir a los mercados, gracias al FLA y al plan a proveedores, se han ahorrado 44.000 millones desde el año 2012. Sí. Que ya está bien, ¿eh? Pero eso además... Eso no lo cuentan. 15.000 y pico Cataluña, ¿eh? Pero eso además, para el que dice esto, este personaje que arguye así, hay que decirle que por el otro lado, eso, en el lenguaje actual financiero, son activos tóxicos del Estado. Sí, porque no los va a cobrar en la vida. Digo, en la vida. Tenemos que inventarnos un nuevo mensaje que es independentismo ens roba, ¿no? Ens roba. Eso es roba. Así es. Bueno, pues ahora, vamos al que diga que no, hombre, que eso, que por qué quitarles el FLA, tiene una solución. Le quitamos el FLA porque es de todos. Ahora él, que considera que eso no está bien, que de su patrimonio aporte. Bueno, así están, si se están dando de baja solo por eso. Porque en un momento, yo puedo estar 3 días en la cárcel, pero a mí mi cuenta corriente no me la toque. Hablar con el dinero de otros es muy fácil. Como decía Junqueras otro día, ¿no? Que van a ir a sacar a mis niños de 2 y 4 años a la calle y tal. Claro. De esto luego uno siempre se acuerda del chiste ese de cuando van en el avión y se estrella y está una pareja de catalanes en el baño y llaman a la puerta y dice la Cruz Roja y dice ya hemos dado. La pela es la pela, con la pela no se juega y ya ni independencia ni nada. Y para todos. Ni independencia ni nada, pero esto es más, porque lo han dicho hasta públicamente, hombre, tener un poquito de pudor, pero decir públicamente, no, yo soy muy independentista, pero hasta aquí hemos llegado, mi patrimonio, no, que me ha costado mucho.
Bueno, vamos con... Bueno, pues esto ya veremos lo que va a traer cola, porque traerá cola, pero bueno, si el gobierno es firme y está convencido y lo ha aprobado y todo lo que tal, pues que lo lleve Dios adelante y punto y pelota. Si es que la otra parte no ceja, o sea, están ahí a lo suyo, pues nosotros a lo nuestro, ¿no? Claro. Que es la soberanía es de todos los españoles y eso es un golpe de Estado y aquí no se va a consentir y punto. Si les gusta como si no. Bueno, vamos con la negociación salarial. ¿Por qué? Porque 5 millones de salarios están... más de 5 millones de salarios están esperando ese pacto que probable entre sindicatos y patronal, un pacto que no acaba de llegar, pues porque los sindicatos siguen en sus tesis del año 19, que es la de no, a mí me pone una cláusula de revisión con la inflación. No te creas que hablan de productividad, de que si, a ver cómo está la empresa, vamos a ver las cuentas, vamos a hacer la cogestión. Esto es a mí, como la inflación, a mí me pone una cláusula y le sube a todo el mundo lo mismo, me da igual que sea un vago, que sea un trabajador, que trabaje mucho, poco, regular. Y ahí están atascadas las negociaciones, o sea, no hay forma de llegar a un acuerdo porque la patronal, que está dispuesta a llegar al 2 y pico %, 2 más 0,5, sí. 2 y pico, pues no llega a un acuerdo porque, claro, es que estas cosas de estas cláusulas ya no se pueden aguantar porque es que no tiene nada que ver, o sea, tendrá que ver con la marcha de la empresa, con la productividad. Decías lo de la productividad, es curioso porque en el informe que han sacado comisiones y UGT, para ver orientaciones para 2017, orientaciones que todavía no se ha firmado, porque no se ha firmado el acuerdo de 2017, hay un momento en el que hablan de productividad. Afirman ellos que los contratos a tiempo parcial lastran el crecimiento y perjudican la productividad. Ya lo han dicho. Y ya con eso han hablado de la productividad, cuando en realidad lo que está pidiendo la patronal, y yo no voy a defender a la patronal aquí tampoco, porque me parece también un sindicato, ¿no? Pero lo que está hablando la patronal es decir, sí, tenemos un 0,5, o sea, del 1 al 2, depende del sector, y un 0,5 adicional en función de la productividad y en función del absentismo laboral. O sea, que es que está clarísimo que nuestro país, desgraciadamente, está con niveles bajos de productividad, entre otras razones por el altísimo nivel de absentismo, especialmente en la función pública, que espero que algún día hablemos de este tema. Entonces, esa es la productividad. Pues, de acuerdo, vayamos a premiar la productividad, pero para eso hay que controlar la productividad. Y hay que poner sistemas que permitan, sobre todo en el sector público, porque las empresas privadas, especialmente las grandes, ya lo tienen, ya están controlando la productividad. Por eso pueden tener incrementos de salario superiores a esto en los convenios privados. Los tienen. Hay empresas que están primando la productividad y que están haciendo incrementos por encima del 3%, porque sí que controlan la productividad. Hombre, si hay alguna cosa clara de cómo va la marcha de la economía española, que es cierto que sin necesidad de un decreto como quería Zapatero, ni cosas de estas, ni planes quinquenales, ha cambiado su sistema productivo, es mucho más estabilizado, coherente y produce más bienes de equipo que ladrillos. Exacto, o sea, está ya, pero como bien compensado, ¿no? Tenemos por aquí, tenemos por allá, tenemos grandes empresas, tenemos exportación, tenemos consumo, tenemos inversión, hay menos endeudamiento, o sea, pero le falta una cosa, que es que tenemos que ser más productivos, ¿no? Esto lo dicen todos los economistas. Yo también, en el momento en que Fátima Báñez, nuestra ministra de Empleo y Seguridad Social, habló de esto, yo salí también como suelo salir, no quiero decir ineducadamente, pero sí con cierta dureza. Me sobra el gobierno en este asunto. Me sobra. El gobierno no es nadie para decir que las empresas tienen que subir los salarios. Esto es ofensivo. El gobierno bastante hará si sube moderadamente los salarios de su sector público. Que ya marca, de sus empleados. Que eso ya lastra al resto por imitación, hace que el mundo se mueva en esa misma dirección. Pero hablar de lo que tienen que hacer las empresas privadas subiendo los salarios, ¿pero dónde estamos? Entonces, me sobra el gobierno, me sobran los sindicatos y me sobra la patronal. Por supuesto. Eso, si estaba previsto en la reforma laboral, eso, que se junten los trabajadores y el empresario, que verá que fácilmente lo resuelven. Lo que estabas diciendo, Antonio, hay empresas
que tienen fuelle suficiente, que no necesitan que nadie les diga que tienen que subir el salario y que lo suba al 3,5 o al 4%, porque lo que le interesa es que no se le vaya a la gente. ¿Puede subir más? ¿Puede subir más? Claro, a la gente se le ha olvidado aquellos planes de pensiones de empresa, el origen de los planes de la contribución de la empresa al plan de pensiones de los trabajadores. El origen de eso era en un momento de escasez laboral que no se te marchase la gente. Es decir, que tu acumulación de haberes en el plan te retuviese como empleado de esa empresa, porque el empresario teme tiene horror de pensar que el trabajador productivo se le puede ir a la competencia. Eso es evidente. No necesita el empresario que nadie le diga cuándo puede subir los salarios. Es más, ahora que las cosas van mejor y hay más expectativas, tiene más posibilidades la empresa de que le roben a los buenos, porque Claro, ahora ya sí claro que hay... que sí, claro. Ahora ya sí que hay... ¿Y cómo lo evita? Bueno, claro. Subiendo los O salarios. dándole Está claro. otras cosas, como... Ahora, beneficios. frente a esas empresas que tienen fuelle suficiente, hemos dicho, hay otras empresas que están abocadas al concurso de acreedores. No, y un 40% de pymes, según la agencia tributaria, que aún no dan beneficios. Claro. Es decir, Por si eso no doy digo, unas que beneficios, están al borde del concurso y otras que están en el ámbito marginal de a ras de suelo, vamos. Entonces, ¿cómo que usted le está obligando a una empresa a que suba los salarios? Y Antonio, otras intermedias que me lo han comentado a mí, no digo que me lo han comentado a mí, bueno, sí, algunas, no sé si eso es significativo, pero yo creo que sí. Empresas, que es significativo que te digan, bueno, es que estamos en un momento en el que no estamos bien, pero tenemos que decidir entre contratar a alguien o subir la masa salarial. Y entonces, joder, eso es un dilema, habiendo 3 millones y pico de parados, que dices, oye, pues casi a lo mejor conviene que haya más gente trabajando y ya llegará el momento el año que viene o año y medio de subir el salario. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ante el dilema entre o subo el salario o contrato, es contrato. Y además eso es lo que quiere el gobierno, entre otras cosas, porque están obsesionados con llegar los 20 millones. A los 20 millones de trabajadores, que por otra parte nos hace falta. Yo quería partir una lanza, si me lo permitís, por la ministra que decías antes. No es que exigiera la subida, sino que recomendaba. Es el momento. Bueno, dicen ahora que ahora lo que hay que hacer ya es dar el salto de la... Pero ese 2,5% del que hablaba la ministra lo recogió rápidamente Rosell, ¿verdad? El presidente de la lo hizo suyo. Y dijo, vamos a subir el 2,5% a los salarios más bajos. Entonces dice, claro, porque efectivamente él se pone el gorro ya de sindicalista y dice, es que con 800 euros no se puede llegar a final de mes. Y entonces dice, vale, les vas a subir el 2,5%, que me parece muy bien, a los que están ganando 800 euros, es decir, van a ganar 820. Y con eso sí llegan a final de mes. No, eso es que lo cojas por donde lo cojas. No hay. Lo que quiso decir la ministra es que es el momento de que algunas empresas que ya lo están haciendo suban los salarios. Lo que pasa es que políticamente le interesa mucho a este gobierno ahora ponerse la gorra de nosotros contribuimos a que haya un incremento salarial. Bueno, antes he citado 5 millones, yo me he liado, pero lo que quería decir era que 5 millones de personas, de trabajadores, de salarios, ya no han esperado al pacto y ya han conseguido acuerdos con sus empresas de subidas salariales del 1,3, entre el 1 y el 2,5, una media del 1,3. 1,27 tengo yo ese dato. Sí, una media del 1,3. Ya 5 millones y luego muchísimos más, que es que no tienen que esperar a que el señor del metal les diga, por ejemplo, en el sector del automóvil, pero si el sector del automóvil, por ejemplo, que son millones de empleos, cientos de miles, cientos y millones de coches, cientos de miles de trabajadores. Quiero decir que desde el inicio de la crisis, oye, que ahí también está UGT, está comisiones y tal, pero son gente que está en la empresa trabajando, no está ahí en el sindicato deliberado, no sé qué, que no tiene ni pajolera ni nada, ni le interesa. Estos que están ahí en las empresas
Están firmando convenios tranquilamente desde la crisis y han firmado subidas, bajadas, cortes de producción, ahora trabajamos más, ahora hacemos turnos, ahora no sé qué, y todo eso lo han hecho entre ellos, o sea, sin necesidad de que el secretario general de UGT o de Comisiones Obreras se pusiera allí delante de la puerta de la fábrica y hasta que no hemos llegado nosotros aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero tú sabes, hay una variable que es la significativa para eso, es ¿qué se juega usted? Esos que estás poniendo, el trabajador se juega su puesto de trabajo, su remuneración, y el empresario se juega su resultado. Ahora, si los que hablan de que hay que subir o que hay que hacer X no se juegan nada, es que no tienen derecho a hablar. No tienen derecho a hablar. Y no se juegan nada. Es que no se juegan nada. Entonces, bueno, este señor Toso que se ha ido ya, tanta paz deje como paz lleva, nunca pudo demostrar que era falsas las informaciones de que tenía 2 áticos de VPO y de que tenía una nómina de casi 100.000 euros. O sea, esto es lo que hay. Secretario General de Comisiones Obreras. O sea, que bueno, porque me parece muy bien, que lleva toda la vida deliberado. A mí me parece muy bien, pero que no estorbe. Este por lo menos iba a la del 1 de mayo. A mí me siguen preocupando las pymes, porque tú has dicho antes del 40% de pymes que no están. A mí es el dato que me han dado de la agencia tributaria. Yo más o menos pensaba que era la mitad, pero bueno, más o menos, entre el 40 y el 50 prácticamente no hay diferencia. A mí me siguen preocupando porque estas son las que después utilizan los sindicatos para poner en su informe que el 78% de las empresas están contentas con su convenio sectorial. ¿Cómo no van a estar contentas si es que no tienen otra posibilidad? Las pymes, en España las pymes son pymes de 5 empleados, de 5, de 6, de 2, de 14. Entonces, estos no tienen posibilidad de hacer un convenio de empresa, porque no se pueden o no quieren o no saben ponerse a ello. Podrían hacerlo, pero no pueden. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues someterse a la disciplina autoritaria, por otra parte, del convenio sectorial. Y claro, luego dicen, es que están satisfechas. No, es que no tienen otro remedio, claro. Se someten al diktat. Ya sabes que son los alemanes que tienen un idioma muy preciso. Al Tratado de Versalles nunca le llamaron tratado, le llamaban el dictado de Versalles. Así pasó lo que pasó. Así pasó lo que pasó, efectivamente. Bueno, pues en medio de toda esta negociación salarial y esa necesidad que dice el gobierno que hay de que ya los salarios vayan despuntando un poco y tal, aparece el debate de las 35 horas de los funcionarios. Entonces, claro, los funcionarios, pues tú escuchas a los funcionarios y claro, te dicen, no, es que hemos perdido poder adquisitivo, es que no sé qué, es que tal, y claro, tú le dices, bueno, ya, pero una cosa es perder poder adquisitivo, que habrás perdido, pero otra cosa es perder el puesto de trabajo y bastante más poder adquisitivo. Pero bueno, es su reivindicación, no es que sea su reivindicación, ha salido el debate ahora otra vez, cosa que me extraña en paralelo con lo de Andalucía. Que el gobierno tiene ha puesto Está recurrido recurso lo de para Andalucía. Que se anule lo de Andalucía. Entonces, Gobierno vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, en fin, no solo Andalucía. Ya, pues bueno, parece que el gobierno lo está estudiando y eso que no estamos al borde de unas elecciones. O sí, no sabemos, porque yo ya veo tantas cosas de Navidad y de típicas de elecciones, ¿no? De bajas de impuestos, te bajan el IRPF a la gente que son más, a los pensionistas ni tocarlos, a los funcionarios, besitos y tal. Digo, parece que va a haber elecciones pasado mañana. Digo, a ver si se le va a poner a Rajoy la cosa y tal y va a convocar elecciones, a la vista de que todo va tan bien. Pero bueno, ahí está el debate, no sé qué pensáis, si eso tiene algún sentido así a lo genérico, porque a lo mejor que trabajen 35 horas algunos tipos de trabajos de los funcionarios, pues a lo mejor tenía sentido, pero a lo mejor en otros no. Primero, hay una interpretación muy primaria. 35 horas significa de presencia. Es que, hombre, hay que afinar los conceptos. Ya hablamos de productividad. Es de presencia. Pues ya se veremos. Sí, hay en el funcionariado como en todo. Lo que pasa es que en la empresa privada, cuando está el maula, ese que no hace nada, el empresario le despide. Cueste lo que cueste, porque además descorazona a los que sí que trabajan, ¿no? Y en el sector público no está claro que eso sea fácil de hacer. Entonces, el maula del sector público es maula. Y además se burla de los que trabajan diciendo que qué falta de imaginación tienen o que si van a heredar lo que están trabajando, ¿no? Pero
yo es que en un mundo como el que estamos, bajar el volumen de horas sin bajar el salario, que es donde está el detalle, porque vamos, a mí me parece muy bien bajar a 35 horas, reduciendo el salario correspondiente porcentualmente a lo que corresponde a 35 horas, pues y si la carga de trabajo es mayor, contratas gente nueva a 35 horas también, y con el nivel salarial de 35 horas. Ahora, bajarme el salario a 35 horas, bajar el horario 35 horas y en cambio el salario permanecer igual, oiga, eso es que usted lo que no se atreve a decir que quiere que le aumenten el salario en ese porcentaje, calcúlelo. Del 8%. Calcúlelo, claro. Bueno, un matiz. El Gobierno se ha comprometido a revisar sector a sector para decidir en qué ámbitos de la Administración se puede reducir la jornada de los funcionarios a 35 horas. Su intención es incluir esta rebaja ya en los presupuestos generales del Estado de 2018. Ya vamos mal. Bueno, a mí no me asusta. Vamos mal, porque explícale al sector que le has dicho que no, ¿por qué le has dicho que no? A mí no me asusta demasiado la medida, No me asusta, y voy a explicar por qué. Porque, primero, efectivamente va a ser sector por sector. Hay sectores que son muy productivos y hay sectores que no lo son. Bueno, eso porque tú te lo crees. No, porque es verdad que los hay. De hecho, en la justicia pasa como en todas partes. Hay personas que son muy productivas y personas que no lo son. En Hacienda hay personas que son muy productivas, pero ya no es sector a sector, sino sección a sección, área sujeto a área, sujeto a sujeto. Eso no me lo creo yo que lo vaya a hacer el gobierno. Yo tampoco me lo por creo. Eso te decía. Pero bueno, pero sí que decía que no me asusta, porque el coste son unos 2.000 millones más o menos lo que está calculado, que le puede suponer al presupuesto. Pero el coste no es tan elevado si efectivamente, más que, Pepe, reducir el salario a lo equivalente a 35 euros, nos comprometemos y tenemos, como decía antes, tenemos las herramientas que nos permitan medir un incremento de la productividad en un 8%. A ver, ¿se puede ser más productivo en la función pública? Sin ninguna duda. Nuevas tecnologías, cuestionarios de satisfacción, privatización de algunos servicios, reforma de la administración local, por no incluir la recuperación de algunas competencias transferidas. Estoy convencido de que podría ser no un 8%, sino muchísimo más productiva, sin duda. Más productivo el sector público si se hicieran reformas de esta naturaleza. O sea que, claro que se puede, por eso no me asusta. Lo que sí me asusta es que luego no haya narices para llevar a cabo ese control. Y ahora imagínate tú el discurso político que sería, vamos, lo dan hecho, El discurso político hoy secuencialmente, pero cada 3 meses aparece en todos los medios estos clamores de decir, es que los servicios de sanidad, el otro día, ahora con la llegada del verano, los servicios de sanidad y los servicios de documentación y están perdiendo calidad consecuencia de los recortes. Unos recortes que no fueron tales, ojo, pero lo atribuyen a los recortes el que hay colas en la sanidad, de que hay colas para sacar el documento nacional de identidad y el pasaporte. Eso es consecuencia de los recortes. Y en cambio, si bajamos a 35 horas a todos, no... Todos van a estar satisfechos. Sí, imagínate, todavía, habrá más recortes. Peor todavía. Hombre, claro, habrá más colas. Entonces sí que se lo doy hecho a que digan, usted ha recortado el horario y efectivamente... Es la disculpa para poner incentivos a la productividad. Dice, vais a trabajar 35 horas, pero hay que hacer tantos DNIs al día, y hay que atender a tantos pacientes al día, y hay que hacer tantas operaciones al día, y además vamos a perseguir el absentismo y vamos a perseguir el cafelito y el periódico, porque eso lo estamos pagando todos los españoles. Eso es una ingenuidad que te ha venido hoy, que estamos en... Te ha dado una pájara con el calor al venir, porque vamos, eso no me lo creo yo, ni muerta. Pero yo lo digo para que lo vea la gente. Sí, eso es lo que debería de pasar, pero claro. Eso ya te digo yo que no va a pasar, porque es que todos los gobiernos, y yo los he conocido a todos los de la democracia, todos han hablado
de la reforma de la administración, de llevar a la administración las tendencias del sector privado en cuanto a todo, a productividad, Pero, Carmen, no sé qué, porque no se quiere hacer. Pero si es que ha pasado, porque no voy a no decir, se quiere bueno, hacer, pues desde pero hace se puede. mucho, ya se lo pueden imaginar. Fijaros la reducción del número de municipios, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Fijaros lo fácil que es. Se dice, no es que sea voluntario. Entonces aparecen 2 municipios en Galicia, por ahí perdidos, que se quieren fusionar porque les separa una carretera. No, es que vamos a hacer un estudio sobre qué municipios se pueden fusionar y los fusionamos. No, pero por ejemplo, te voy a decir porque lo conozco, porque yo antes pertenecía a San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes y Alcobendas están separados por una calle, como todos los de Madrid más o menos saben. O sea, una calle, a un lado está Alcobendas y al otro San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues cuando estaba gobernando el PP, ahora no lo sé porque ahora tienen hasta un plan de Hacienda porque no cumplen nada, se han fundido la caja que le dejó Manuel Ángel Fernández, que era el anterior alcalde de San Sebastián de los Reyes, les dejó 15 millones de euros en la caja y ya se lo han fundido y tienen un plan especial de Hacienda para que cumplan. Pero bueno, dicho eso, entonces tenían acuerdos muy importantes entre los dos que ahorraban muchísimo dinero. Habían dicho, vamos a ver, oye, si nos separa una calle, bueno, vale, no nos fundimos, pero hacemos un montón de cosas. Hay un solo cuerpo de bomberos. Claro, es que hay un cuerpo de bomberos, es que hay una hacienda, es que hay una policía, es que, bueno, hay una policía más general y otra tal, pero bueno, muchos servicios más cercanos incluso que esos al de basuras, de no sé qué. Bueno, pues oye, si lo han hecho estos 2 ayuntamientos, que por cierto son enormes, pues ¿cómo no lo van a poder hacer 2 o 3 pueblos? No, pero es que para eso entonces tiene que estar la mancomunidad, con lo cual ya hemos creado otro mancomunado que lo que tiene es un despacho, una secretaria y un coche, pero y lo que hace es inventar. Sí, lo que hace es inventar para gastar. Ya existe la mancomunidad, Sí, entonces pero ahí hay que poner al alcalde. Y el resto son dependencias, pero dependencias donde no hace falta tener duplicidades, porque un solo ordenador le da lo mismo trabajar con 15.000 que con 35.000 o 50.000 habitantes, el mismo ordenador. Y ese ordenador lo utiliza una sola persona. Si es que no se hace porque no se quiere hacer. Pues claro. Por eso lo digo. Porque para los que pueblos la nos gente enterarían, oiga. es más, nos enterarían, mejorarían, porque tendrían mejores servicios, porque si la unión hace la fuerza, hombre, eso está más ya... No, si el campo es amplio. Es que es un 20% campo, de empleados el campo para públicos mejorar. en el ayuntamiento, Y no tanto importa la proximidad geográfica como que el nivel, el volumen de población y de servicios justifique tener una autonomía de servicios en ese lugar, ¿no? Entonces, lo que estabas poniendo, que en este caso, en Valencia hay un montón de municipios que los pares de una calle son de un pueblo y los impares son de otra. ¿Y tienen acuerdos? Pero muy pocos, muy pocos. Pues eso sería fundamental. Pero bueno, si tiene volumen, es decir, tú tienes, no sé, Alcorcón y Alcobendas, aunque estén un poco más alejados que, Alcorcón y, ¿cómo se llama el otro que está al lado? San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. No, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. No, yo estaba pensando Alcorcón y Móstoles. Alcorcón y Son Móstoles, dos ciudades. que tienes 150.000 habitantes en cada uno, pues bueno, pues puede efectivamente, quizá la gestión autónoma está justificada, por muy cerca que estén. Ahora, que estén más alejados, en la suma de 3 son 15.000 habitantes, hombre, no me triplique la fuente del suministro. Asturias tiene 800 municipios. Es una cosa inviable, ¿no? Sí, que sí. Bueno, vamos a la noticia de la semana telefónica, que luego les vamos a contar este informe del FMI que podrían haber hecho nuestros hijos de prácticas. Vale, pues vamos con la noticia telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. La morosidad del crédito concedido por las entidades financieras que operan en España, bancos, cajas, cooperativas y financieras, volvió a bajar en mayo hasta el 8,74%, por lo que vuelve a sus mínimos de los últimos 5 años. Según los datos provisionales publicados por el Banco de España, los créditos morosos o impagados fueron en mayo de 110.094 millones de euros,
También baja el volumen total del crédito o stock que las entidades habían concedido a las familias y empresas instaladas en España, hasta 1,259 billones, 1,2 billones. La morosidad del sistema mejoró, por tanto, en el último año en 1,1 puntos porcentuales, desde el 9,84 que registró en mayo de 2016 al 8,74. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Ver, apartado rectificaciones, modificaciones de pensamiento, no de pensamiento, sino de Estadística. de presión. A ver, Antonio. Que Asturias no tiene 800 municipios, que me he pasado, que le he puesto un cero, son 80. ¿80 Asturias? 80. No 80 puede ser, municipios. ¿solo? Sí, 70, sí, 80 concejos, que son municipios. Lo que pasa es que cada concejo tiene 14 parroquias. Entonces, claro, empiezas a multiplicar y ya te salen 700 y pico parroquias. Ah, ¿no? bueno, pues entonces 800 parroquias, que seguro que gastan como si fueran, municipios. Eso seguro. Si hay uno con una secretaria y un teléfono, este no hace nada más que se inventa para gastar. O sea, esto es así. Le tienes Porque que quitar. cuanto más gaste, más importante es. Exacto. Bueno, pues hecho la aclaración. Esta semana, no sé si habéis seguido, supongo que sí, porque es curioso, la propuesta que ha hecho, bueno, una proposición de ley que ha presentado Unidos Podemos y sus confluencias, registrada en el Congreso, para restringir los contratos en prácticas al ámbito universitario. Y que una empresa que quiera seguir contratando a un becario, o sea, contar con un becario, tenga que contratarlo una vez que éste concluya sus estudios. Y además, no solo pagarle el salario mínimo, sino también el plus de transporte, el plus de comida y bla, 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 bla. O sea, y el coche. Y todo lo que se ponga por delante. Dice que lo demás es esclavitud. Lo otro es esclavitud. Lo otro es esclavitud. Ay, una nueva forma de esclavitud. Y entonces, pues hay que acabar. Se ve que le falta decir, hay que acabar con el becario. Claro que sí. Ya está. Y cuando claro. nos oigan los becarios dirán, pero vamos a ver. Me cachis en San Pitopato. Pero perdona, ¿cómo Podemos puede hablar de becarios? ¿Cómo? Que han sido todos. Estando el señor Errejón ahí, cobrando una beca y no haciendo nada de lo que la beca implicaba. Como quedó demostrado, que esto no son cosas que decimos y No, quedan ahí. Eso está un expediente abierto y cerrado. Y entonces se permiten el lujo de decir cómo debe ser un becario, como el señor Errejón. Es que, aunque fuera por vergüenza, si no por dignidad, porque esto igual les importa poco, no lo sé, ni siquiera por buenos modales, ¿no? Por vergüenza tendrían que estar callados en determinadas materias. Porque lo primero que uno piensa cuando lee esto es, se han acabado los becarios en España, porque claro, ¿qué empresa va a ver, los becarios precisamente lo que quieren es ir a las empresas, todos hemos sido becarios, vamos, yo por lo menos, ir a la empresa, o está deseando ir ahí, está estudiando, quiere aprender, experiencia, formación. Porque eso le da una experiencia luego para el currículum. Entonces, si tú a un empresario le dices, no, ahora al becario le tienes que contratar y le tienes que dar 700 de salario mínimo, que de costes son el doble, más el plus de transporte, me dirá, pues yo no quiero becarios, yo es que para eso contrato a alguien que ya me sepa hacer algo. Pero eso es un contrato en formación. Pero entonces este caballero, en el proyecto de... ¿Por qué lo llama becario? En el proyecto de Podemos, ¿de quién cobra la beca? Es decir, ¿es becario la empresa, de quién? La empresa. Porque si la empresa donde él realiza el aprendizaje le tiene que contratar, que es un contrato en formación, ¿la beca en qué consiste? ¿Hay dinero de la beca? ¿Se le entrega al becario un dinero de la beca? ¿O es un título honorífico eso de ser becario? Normalmente la beca la suele pagar ya tu padre antes de que vayas al curro, porque normalmente haces el último año o el año cuarto o tal. Dentro del coste de la matrícula está el que haga unas prácticas, o sea que es que
Sí, sí. No lo sé. No. Sí, hombre, por ejemplo, los que hacen un máster de periodismo y no sé qué, el máster tiene... lleva implicado, pero vas a la empresa y ya tu padre lo ha pagado. Los de cuarto no, lo que pasa es que tienen, pero es que además el sistema educativo ahora lo obliga, o sea, es que tú cuando terminas, cuando te gradúas porque tienes una experiencia práctica, y esa experiencia práctica son las prácticas, que tienen, me parece que son 7 créditos y medio, que al final son 2 meses de prácticas, pero los alumnos están encantados, y el 50% de los becarios, de los 70.000 que hay en España, no están cobrando. No están cobrando nada y están encantados. Bueno, no están cobrando porque están recibiendo formación. Porque están recibiendo formación. Claro. Pero yo os cuento el caso... Que cuesta dinero. Claro, por supuesto que cuesta. Por eso en el máster lo pagas. Pero que yo os cuento el caso práctico de mi hijo Jaime, por ejemplo, que terminó el grado en Administración de Empresas y hizo las prácticas, estuvo una semana buscando, había un montón de prácticas, tenía 17 páginas de internet con posibilidades de beca. Encontró 2 meses de prácticas y luego... En la empresa querían que estuviera ahí, pero no lo podían contratar. Entonces dice, bueno, voy a ampliar la beca. Entonces él se matriculó en un curso aparte, en un pequeño máster privado, porque ese máster tenía convenio con la empresa con la que estaba trabajando. Él pagó su matrícula para seguir 7 meses más como becario en la misma empresa. Claro. Hoy tiene un contrato. Claro que sí. Entonces, sí. Pero es que esto es lo que quieren la mayoría de nuestros alumnos, y lo que quieren es salir de la universidad, que no han aprendido nada más que letras y números, y lo que quieren es empezar a hacer prácticas, y no les importa cobrar. Claro, es que cuando esto lo dice Podemos es porque ha hecho unas encuestas a los becarios, son encuestas manipuladas, por supuesto, pues no les preguntan, ¿y usted o tú estás contento con la beca? Porque si le preguntaran eso nada más, diría, pues estoy encantado, que es lo que dicen la mayoría. No, le preguntan, ¿y a ti te gustaría que te pagaran el salario mínimo interprofesional? ¿Y te gustaría que te pagaran el transporte? Y las vacaciones. Y un coche. Y el coche también. Claro. Y el alquiler del apartamento que tengo que compartir con 4. El 70% de los becarios no están conformes, y por eso hay que poner el estatuto del becario. Porque es esclavo, es una nueva forma de esclavitud. Dice además, cuidado, porque es que dice que tampoco que se puede, hay que estar 5 horas diarias y 25 semanales si estás en periodo, o sea, eso en periodo lectivo, y 7 horas diarias y 35 semanales en no lectivo, y un descanso mínimo de 48 horas ininterrumpido a la semana. Pero vamos a ver, si estás estudiando, ¿cómo le puedes poner ¿para qué tienes que poner tú un mínimo de si sí o si no 7 horas diarias? Pero vamos a ver, si estás estudiando, ¿cómo vas a estar 7 horas en la empresa? Es que no lo entiendo. Eso sí que es esclavitud. Estar estudiando en periodo lectivo, estudiando con exámenes y todo, y estar 7 horas en la empresa. ¿Pero estamos locos o qué? Es un despropósito. Es un despropósito. Los sueños del Soviet Supremo. Vale, claro. Pero cuidado porque ahora si no. Fuera del Soviet pues Supremo. Ahora te voy a dar un disgusto, porque resulta que una medida bastante parecida, yo no sé si decir igual, pero una proposición no de ley, se aprobó en marzo por Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Es decir, que esto tiene algunas posibilidades de salir adelante. No sé si Ciudadanos será reconducible su visión, porque como es reconducible en algunas otras cosas. Pero esto es que después la población, la sociedad española, somos excesivamente generosos porque tenemos una capacidad para el olvido extraordinaria. Porque si después resulta que ya no hay becarios porque a nadie le interesa el procedimiento, hay que sentar en el banquillo a los 3 que han votado la proposición, sentarles en el banquillo y decir, ustedes, ante toda la sociedad, son los responsables de que hoy no pueda hacer prácticas ningún hijo de vecino. Pero eso se olvida, ese trámite ya no llega a producirse. Y esto son todo estas vanaglorias, porque son glorias vanas, de una proposición. A mí me choca que Podemos... Iba a decir, son 3 de la guitarra, todavía sobran de la guitarra. Sobran de la guitarra, son bastantes. Menos, ¿no? Pero que hagan tantas proposiciones, ¿no? Pero oiga, pero si usted aquí no... Marketing, Pepe. Es una es que anécdota, si no, no están.
Es una marketing, por eso. claro. Si no, no están. Entonces Pero tienen ahí que hacer está, cosas de ahí estas está. llamativas Sí, para que cualquier hablemos cosa. de ellas, porque si no, pues no pintan nada. Cada porque- semana una No, pues ocurrencia. hoy, este sábado, estamos hablando de ellos. Sí, estamos hablando de ellos porque hay que Claro, por decirle, ejemplo. a informarle a la gente que esto significa que adiós a los becarios. Claro. Entonces, si usted tiene hijos, usted tiene sobrinos, usted tiene no sé qué, olvídese, porque no le va a contratar ninguna empresa, no va a ir usted a ninguna empresa. porque Becarios ninguna para empresa- prácticas, becarios para trabajo en prácticas. Claro, Lo para trabajo en preocupante- prácticas, pero no le va a contratar nadie porque ¿quién va a pagar por usted en prácticas 1.500 euros al mes? Que Y es lo que te seguridad queda. social, No, incluido, porque la por eso. diferencia del becario es que sigue teniendo el seguro escolar. ¿eh? Por eso digo 1.500, el doble casi de lo que es el salario mínimo, porque es la seguridad social, más lo que te toca del desempleo, más lo que te toca no sé qué, total, ya sabes, el salario bruto y neto. Eso, Cuando eso, hablamos de pasa a neto, ser es un que no contrato está, laboral. hablemos de neto, hablemos de bruto. Este chico costaría a la empresa 1.500 euros y no está dispuesta ninguna empresa, vamos, que yo, que no, pagar 1.500 Que no, euros que no. a un chaval en prácticas. Otro caso práctico. Yo hice un curso de formación profesional dual en Gran Canaria, que te conté hace tiempo, y estaba trabajando con chicos que salían de formación profesional, y entonces lo que les metíamos en la formación profesional dual, ¿no? 11 chicos que tenían prácticas en empresas durante 6 meses con una remuneración de 600 euros y el transporte pagado por transporte en centro de trabajo o algo así, que eso se lo subvencionaba a la comunidad autónoma. Estaban los 11 como locos, Claro. de contentos. ¿Qué le costaba eso a la empresa? Le costaba 600 clavados. No le costaba nada más porque el seguro escolar lo pagaba el centro. O sea, lo pagaban en la matrícula los propios alumnos. 600 euros. Ese es el qué coste. experiencia. Claro, las empresas están contentas porque tienen a un chaval que acaba de salir con unas ganas de aprender y con muchas ganas de hacer cosas a un coste razonable, ¿no? O sea, ¿esto es un salario de miseria? No, es que forma parte de la formación. No es un salario de miseria. Es una compensación económica que para un chico con 20 años o con 19 años, que es su primer trabajo, porque para ellos es su primer trabajo, 600 euros es una maravilla. Porque es que Ya veremos aporta, después. o sea, No, quiero no, hombre, y decir... que implican normalmente la empresa designa un tutor Claro. para ese muchacho en prácticas, que ocupa centro. un tiempo del tutor. El El instituto, tutor ¿no? es un senior de la empresa y que por lo tanto cada minuto es contabilizable, ¿no? Entonces, Yo lo conté el pero otro si es día que son en... gamonal de marear. Se lo claro. conté el Claro otro que sí, día pero es a ganas de Gamonal, volver digo, al pasado. cuando yo empecé igual hacía prácticas hice prácticas en el Ya, en un periódico, ya ni existe, y éramos 3, o sea, 2 en economía y yo, que era la de prácticas, y yo iba con ellos a becaria. todos los lados, y claro, iba con ellos y me enseñaban, o sea, ese señor Claro. me dedicó a mí mucho tiempo de su trabajo, Naturalmente. y luego íbamos a una rueda de prensa o íbamos a una comida, que entonces los de economía iban, entonces comíamos todo el día y cenábamos fuera. Y ibas y además me utilizaban porque me hacían hacer la pregunta que ellos no hacían porque para que no les dieran dos leñes. Y a mí no me las daban porque como era tan jovencita y tal, me decían, bueno, pues venga, pues tú haz la pregunta de pregúntale tal. Y encima me hacían preguntar lo que les jorobaba. O sea que encima aprendí, me enseñaron. Tal. Es que es así. Es que es así, Es si es así. que la vida Entonces es así. es una pena que... Eso es un modelo armónico. Estos, en cambio, no tienen ninguna armonía. Prueba de eso es que siempre están a gritos, ¿no? Entonces, hay cosas que en ocasiones el silencio sería la mejor moneda. Muy deseable. La mejor moneda. Pero es preocupante que a esa tontería, porque no se puede llamar de otra manera, se sumen el Partido Socialista y Ciudadanos. Eso sí es preocupante. Eso es Bueno, más grave. Vamos con nuestros amigos de Steel a ofrecerles hoy la cifra de la semana que nos hace todas las semanas Manuel Llamas, con la colaboración, por supuesto, de Steel. Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. $11,6 puntos del PIB, unos 120.000 millones de euros. Esta es la mejora que ha experimentado el saldo por cuenta corriente de la economía española desde el inicio de la crisis, tras pasar de un déficit exterior del 9,6% a finales de 2007 a un superávit del 2% en 2016. Durante la burbuja inmobiliaria y los primeros años de la crisis, los españoles vivimos de prestado. La economía nacional necesitaba pedir dinero prestado al resto del mundo para poder mantener su nivel de gasto e inversión, acumulando con ello una enorme deuda externa que es preciso devolver. En concreto, la deuda neta con el exterior creció en más de 450.000 millones de euros entre 2000 y 2007.
Sin embargo, la situación actual es radicalmente distinta. La mejora de la competitividad se ha traducido en un aumento muy sustancial de las exportaciones que, sumado a la contención de las importaciones, la caída del petróleo y la reducción del déficit público, dan como resultado un favorable superávit por cuenta corriente. Es decir, hoy España no solo no se endeuda con el exterior, sino que goza de cierta capacidad para amortizar deuda. Y lo mejor de todo es que por primera vez en la historia, España está saliendo de la crisis sin devaluar su moneda, es decir, sin empobrecer a toda la población. Estil, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento Stihl. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en Stihl.es. Every single day, every word you say. En Es Radio, Economía para Todos. El tiempo se pasa volando, chicos, así que venga, una opinión sobre lo que ha dicho el fondo, estas tontadas de que esto de las pensiones, esto se soluciona rápido. Venga, trabajen más y háganse un plan privado. Anda, ¿qué? ¡Hala! Él es mi niño. Que me lleven a mí a directora del fondo. Bueno, estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Christine Lagarde. Realmente tenemos que buscar la fórmula de que esto sea sostenible. Yo tengo aquí... No, sí, cambios tenemos que hacer, pero tontería las mínimas. Pero con una cosa tan complicada. Pero pasa por ahí. De una u otra manera pasa por ahí. Mira, yo he hecho un pequeño cálculo, una formulita, es decir, un salario de 1.000 euros, de 1.000 euros netos. Un salario de 1.000 euros netos paga 450 euros de seguridad social. 450. Yo soy autónomo. Pero 450 entre la empresa y él. Sí, vale. Pero bueno, da igual, eso sí, entra en la seguridad social, 450 euros. Digo yo, de esos 450 no se podrían dedicar 100 a un plan, la propia empresa, que decías tú antes, Pepe. La propia empresa puede hacer un plan de pensiones para sus trabajadores dedicando 100 euros. 100 euros que dejaría de ingresar. ¿Que llevas una mochila? Pues, ¿y no se podrían dedicar 60 a un plan privado de salud? Con lo cual, dejaríamos la cotización global en 300 euros, que no está mal, y estaríamos eliminando una parte muy importante del coste que va a tener el Estado, la seguridad social en la pensión, y del coste que tiene el Estado en la salud. Pero entonces le tienes que decir a la gente, con esta cotización usted va a cobrar X de pensión y ya se puede organizar. A mí lo que todavía no me han dicho es cuánto voy a cobrar de pero pensión. porque no se hace con transparencia, pero está muy claro. Si tú capitalizas durante 40 años 100 euros más lo que has capitalizado por la seguridad social, tienes dos pensiones. Una pública y una privada. Y resulta que la pública es la tercera parte de la privada, en igualdad de condiciones. Entonces, claro, lo que le estás diciendo al contribuyente es que va a tener una pensión que va a ser un 50% superior a la que tendría si solamente capitalizara en sistema público. Claro, esto que se puede hacer de manera transparente, explicándolo, me parece que lo ha hecho Domingo Soriano. Domingo dice que lo único que hay que hacer con el sistema público de pensiones es que sea transparente y que le digan a la gente lo que hay. Pero es muy fácil hacer un cálculo y una capitalización mes por mes o año por año de lo que eso supone y qué garantía tiene después de tener esa doble pensión. Claro, por cierto, que el 19 de agosto haremos un especial pensiones con Domingo Soriano y con Macarrón. Pues eso no hay que perder. Aprovechando la calor. Alejandro Macarrón. La calor. No, que este programa lo ve mucha gente. Lo oye y lo ve a todas horas. No, pero yo lo que no creo es que Christine Lagarde esté pensando en lo que tú estás pensando ahora. Sí. Ella piensa que tú sigas cotizando a la seguridad social pleno. Y como ella dice, hay que fomentar más el ahorro y ese ahorro dedicarlo a un plan de pensiones privado. Eso es lo que quiere la Christine. Bueno. Y ese consejo no lo necesito. Hay dos posturas extremas y se puede encontrar una situación intermedia. Que no, que se cree que somos tontos. Y no. Profesor Raga, adiós. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Y tú hasta la otra. Yo el 4. Esa no, la otra. Y ustedes la próxima y todas las demás. Que hoy ha estado a los mandos Luis Alonso y en la producción Naya Pertusa. Les espero el próximo sábado. Como siempre, ya ven que nos lo pasamos fenomenal. Sí se lo saben ustedes, que nos lo pasamos fenomenal.